Estamos en la cuarta parte de una serie llamada Historias con Jesús. Quiero hablar de un hombre en la Biblia que necesitaba a Jesús, como sus amigos. Tal vez algunos se vean reflejados en él. Hoy, quiero que entendamos, ¿qué significa nacer de nuevo? El título del sermón de hoy es, ¿qué significa nacer de nuevo? Hoy veremos a un hombre del que probablemente nunca has oído hablar. Su nombre es Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Todo lo que sabemos de Nicodemo es del Evangelio de Juan. En el capítulo 3, habla con Jesús. Es un fariseo es un líder religioso. En ese entonces, se aferraban a la ley. Se enorgullecían de cumplirla, se oponían a Jesús, no les gustaba. Él se llevó toda la atención. Y Jesús a menudo denunciaba a los fariseos por su legalismo, porque enseñaban que podías estar bien con Dios si solo cumplías esto y esto de la Torá o los primeros 5 libros de la Biblia. Bueno, Nicodemo se suponía que estaba en contra de Jesús. Observa esto, pero no pudo evitarlo. Había visto demasiado. Había visto los milagros de Jesús. No podía negarlo. ¿Puedo añadir también esto? Después de observar a Jesús, detenidamente, estarás convencido de la abrumadora evidencia, también. Mucha gente comenta que no sabe sobre Jesús, pero no se dedican a estudiar ni leer la Biblia. Te sugiero un excelente libro, El caso de Cristo. Es perfecto si tienes dudas acerca de la fe o un amigo ateo. Lee Strobel, el autor, era un periodista. Este es su propósito. Su meta era refutar el cristianismo. Hizo mucha investigación y encontró tanta abrumadora evidencia que apoyaba a Jesús y las afirmaciones del cristianismo que se convirtió en cristiano. Es un gran libro para ti. Estoy de acuerdo, es un gran libro para leer. Para tus amigos que no conocen al Señor, pero la evidencia es insuperable. Y a Nicodemo, lo vamos a encontrar en un momento en lo que hemos estado haciendo en esta serie. Hemos enseñado la Biblia, y hemos visto clips de los elegidos. Los elegidos no es la Biblia, sino que ayuda a imaginar y visualizar mejor el texto. Vamos a leer todo el pasaje de la Biblia juntos. No solo ver los elegidos, usamos ambos. De acuerdo, Nicodemo fue a ver a Jesús por la noche. No sabemos por qué, tal vez no quería que sus amigos fariseos lo vieran. ¿O quería tiempo ininterrumpido con Jesús? No lo sabemos, pero Jesús se reunió con Nicodemo. Aquí está, en Juan, capítulo 3. Había un fariseo llamado Nicodemo, miembro del consejo judío. Vino a Jesús esa noche y le dijo, Rabino, ¿qué significa maestro? Sabemos que eres un maestro venido de Dios. Observa esto. Mira este diálogo. Nadie podría hacer los signos que haces si Dios no estuviera con él, ¿de acuerdo? Alguien que se supone está en contra de Jesús, un testigo ocular, viendo los milagros de Cristo, y dijo, nadie podría hacer lo que haces si no vienes de Dios. Él vio eso. Jesús contestó, en verdad te digo que nos va a dar oro. Nadie puede ver el reino de Dios sin nacer de nuevo. ¿Puedes decirlo en voz alta? Nacer de nuevo. Otra vez, fuerte. ¿Nacer de nuevo? ¿Qué significa nacer de nuevo? Nicodemo no lo entiende. Muchos no lo entienden. ¿Cómo puede alguien nacer de nuevo? ¿Sabes? Se rasca la cabeza. Nicodemo preguntó, ¿seguro que no pueden entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que nadie puede entrar en el reino de Dios, a menos que nazca del agua y del Espíritu. La carne da a luz carne, pero el Espíritu da a luz al Espíritu. Lo siento, ahorita volveremos a esta parte, agua y Espíritu. Regresaremos en un momento. No debería sorprenderte que te diga que debes nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. Oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es con todos los nacidos dentro del Espíritu. ¿Cómo es posible?, pregunta Nicodemo. Y Jesús le responde, ¿eres maestro de Israel, y no entiendes estas cosas? Se supone que enseñas estas verdades espirituales, y no lo entiendes. En verdad te digo que hablemos de lo que sabemos, y testificamos, lo que hemos visto. Pero, ustedes, muchos judíos, no aceptan nuestro testimonio.
Les he hablado de cosas terrenales, y no creen. ¿Cómo me creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie ha entrado en el cielo, sino el que vino del cielo, el Hijo del Hombre, Jesús. Y luego vuelve al Antiguo Testamento. Hubo una plaga. Dios le dijo a Moisés, haz una serpiente y levántala, todos los que la vean serán sanados. Era una sombra de Cristo. Así como Moisés levantó la serpiente, el Hijo del Hombre debe ser levantado. Él va a morir. Para que todos los que creen tengan vida eterna. ¿Están listos? Aquí está, el versículo más famoso en la Biblia, y es en este contexto. Muchos de ustedes conocen el versículo, pero nunca lo han visto en este contexto del diálogo con Nicodemo. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él, no se pierdan, sino que tengan vida eterna, porque Dios no envió a su único Hijo al mundo para condenarlo. No vino solo para traer juicio a todo el mundo, sino también para salvar a todo el mundo. Por medio de Él. Quien cree en Él, no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Ahora, echemos un vistazo a este clip. Saca un bolígrafo. Saca tu teléfono. Tomemos notas. Hoy quiero profundizar. Quiero ayudarte a entender. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa nacer de nuevo? En este diálogo, Jesús enseña a alguien que se sentía estar realmente en lo correcto. ¿Por qué cuánto sabemos que puedes sentirte bien y aún así estar equivocado? Diane y yo conducíamos una vez, y ella me dijo, vamos por el camino equivocado. A lo que yo respondí, no, vamos bien. Unos 10 minutos después, me di cuenta que no estábamos bien. Me sentía bien. Y todavía estaba mal. Sígueme. Hay mucha gente en el mundo que se siente buena, sienten que son buenos, y aún así pueden estar equivocados. Nicodemo, esto es lo que hizo. Él era un fariseo. Él estaba tratando de vivir toda su vida solo de acuerdo a la ley, la Torá, pensando que él es bueno si solo pudiera vivir su vida como un fariseo. Y la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, incluso los 10 mandamientos, no fueron dados para cumplirlos. Fueron dados para mostrarnos cuán mal los guardábamos. Y nuestra necesidad de Jesús. ¿Por qué? ¿Cuántos han roto los 10 mandamientos? Veamos bien. ¿Cuántos tienen problemas con la mentira? Ese es uno. ¿Cuántos rompieron uno esta mañana? Nadie ha guardado perfectamente la ley, ni los 10 mandamientos, excepto Jesús. Así que los fariseos se enorgullecían de ser mejores, de ser perfectos. Odiaban a Jesús. Él había captado toda la atención, y sin embargo había algo que atormentaba el alma de Nicodemo, porque se daba cuenta de que debía haber algo más que esto. Había alcanzado esa ideología religiosa, y seguía estando vacío. Y tal vez tú pudieras identificarte con él. Quizá hayas sentido lo que es ser religioso, pero sentirse vacío, o simplemente estar vacío. Has intentado hacer todo en tu vida para sentir que vas a llenar el vacío. Vas a volverte bueno, y vas a ser una buena persona, y sigues, vacío, independientemente de cómo nos sintamos. No estamos bien, hasta que entendamos que hay una manera adecuada de llegar a Dios. Y en estos últimos días, necesitamos tener muy claro cuál es esa dirección, porque, ¿cuántos odian cuando alguien te da direcciones y no son claras? Te dicen a dónde ir, pero no te dicen de todas las vueltas, y te pierdes. ¿Te lo digo? Mírame. Jesús fue muy claro en el camino. En Juan, capítulo 14. Habla con Pedro y los demás, y les dice, ¿conocen el camino? Pedro dice, no conocemos el camino. ¿De qué hablas? Y Jesús aclara. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Mira esto, nadie viene al Padre, excepto a través de mí. Esto no era ser arrogante, era ser súper directo. Estaba siendo súper direccional. Cualquier Dios agradecido no era vago en las direcciones.
Y tan claro como Jesús es, el mundo todavía se siente como, de todos modos es bueno. Así que aquí estamos como una iglesia de Jesús, tratando de traer a todos de vuelta a decir, no, no creas la mentira, que cualquier salida de la rampa conduce a Jesús. Solo pasa por Él. De hecho, puedes intentar lograr la justicia por tu cuenta, es decir, una posición correcta con Dios. Puedes intentar vivir bien por ti mismo, puedes intentar ser amable, ser una buena persona. Solo digo, nada de eso te llevará allí. Porque solo hay un camino, a través de Jesús. Es lo más importante de las instrucciones. Debemos pasar por Él. Hechos 4, dice esto. Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual debamos ser salvos. Jesús dice que tienes que nacer de nuevo. Vamos a desenvolver esto. ¿Qué significa nacer de nuevo? Bueno, la frase nacer de nuevo se puede interpretar como nacido de lo alto, nacido de arriba. Si naces de nuevo, naces de lo alto. Este es el problema de Nicodemo. Él necesitaba un cambio, estaba vacío, necesitaba que alguien cambiara su vida. Pero no podía lograrlo por sí mismo, así que por eso había un vacío allí, porque solo viene de arriba. Así que esta idea de nacer de nuevo, este renacimiento espiritual, esto es lo que es. Es un acto de Dios, por el cual la vida eterna es impartida a la persona que cree en Cristo. Lo diré otra vez. Es un nuevo nacimiento, o este concepto de nacer de nuevo. Es un acto de Dios por el cual la vida eterna da la vuelta. Se le da al que pone su fe solamente en Jesucristo. Me gusta mucho este versículo. Él nos salvó. ¿Cómo? No por las cosas justas que hemos hecho, porque nunca podríamos hacer algo suficientemente justo. Somos salvos por su misericordia. ¿Qué es la misericordia? Misericordia es retener el juicio que tú y yo merecemos. ¿Cómo nos salvamos? No por nosotros ni nuestra justicia, es por su misericordia. Aplaudan si están agradecidos por su misericordia. Él nos salvó. Mira esto, a través del lavado, del renacimiento, y la renovación, por el Espíritu Santo. Así que, la siguiente pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? Te diré por qué. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos cerrado en blanco. Nadie ha cumplido la ley perfectamente. La ley, los 10 mandamientos, nos muestran nuestra necesidad de Cristo. Su norma es inalcanzable para nosotros. Entonces, Efesios 2. En cuanto a ti, habla de todos nosotros. Estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, espiritualmente hablando, en los que vivías, cuando seguías los caminos de este mundo, y del gobernante del reino del aire, hablando del diablo, el espíritu, que trabaja en los desobedientes. Esto es lo que vemos, en nuestra nación y el mundo, en el área de la bahía, hay carencia y muerte espiritual. Todos vivíamos entre ellos en algún momento, así que no olvides. Gratificar los antojos de la carne y seguir sus deseos y pensamientos como los demás. Fíjate en esto. Somos por naturaleza merecedores de ira. Deja que eso se hunda. Todos pensamos que tenemos derecho. Solo merecemos el amor de Dios. Merecemos el cielo. No, nacimos en pecado con naturaleza pecaminosa. Si Dios nos diera lo que merecemos, merecemos ira. Aquí es donde se pone bueno y sermoneador. Pero por su gran amor por nosotros, Dios, que era rico en misericordia, no solo nos dio un poco de misericordia, nos dio vida. Estábamos muertos espiritualmente. Él nos hizo vivos con Cristo, incluso cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Es por su gracia que has sido salvado. Gracia es recibir algo que no merecemos. Misericordia es retener el juicio que merecemos. ¿Hay alguien agradecido? Hoy tenemos un Dios que nos ha amado profundamente y ha derramado su gracia sobre nosotros, derramado misericordia. Pero si no empiezas con nuestra muerte espiritual, nunca verás la necesidad de gracia y misericordia. Porque piensas, soy bueno. Pero podemos sentirnos bien y aún así estar equivocados. Vivió su vida sintiendo que era bueno, hasta que se dio cuenta que había un vacío espiritual. Y así, los pecadores,
Todos nosotros, cuando éramos pecadores, estábamos muertos espiritualmente. Así que ahora hemos sido llevados a una nueva vida espiritual. Este renacimiento espiritual, del que habla Jesús. Y para que seamos perdonados del pecado, Jesús dice que debemos nacer de nuevo. 2 veces. En esta conversación, Jesús dijo que debes nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Hablemos del agua y el espíritu. ¿Recuerdas cuando dijo que debes nacer del agua y del espíritu? ¿Qué significa eso? Bueno, nacer del agua es. No quiero ser muy gráfico, pero cuando las madres tienen a su bebé, antes de que el bebé venga, la fuente se rompe y la madre se moja. Primero rompes aguas. Y naces, naturalmente. Al nacer así, nacemos en pecado. Entonces, Él dice, debes nacer del Espíritu. ¿Qué es eso? Es el renacimiento espiritual del que habla Jesús, donde nacemos de nuevo. Naces físicamente y luego espiritualmente en la familia y reino de Dios. Entonces, ¿cómo funciona esto otra vez? Efesios 2:8. Es por gracia, nunca lo olvides. Es por su gracia, un don de Dios, por el cual has sido salvado. Es a través de la fe. ¿Fe en quién? En Jesús. Y esto no viene de nosotros mismos, Nicodemo y Pablo, y todos nosotros. No es de nosotros mismos. Es un don de Dios, no por obras. Nicodemo trata de ser justo solo por obras. No es por eso, es por el don de Dios, por su gracia, mediante la fe. Y nadie podrá presumir o jactarse en el cielo porque llegaremos por la fe y la gracia de Dios. Vamos, aplaudan una vez más. ¿Tiene sentido? Vamos a profundizar más. De acuerdo, así que cuando alguien se salva, nace de nuevo, ahora son hijos de Dios por derecho. De ese nuevo nacimiento, al nacer de nuevo, hay un derecho, que Dios Padre te da, como hijo de Dios. Todo esto es posible, a través de Jesucristo y la fe en Él, quien pagó por el pecado y su pena, para que ahora, algunos se sientan como hombres. Mi antigua vida estaba destrozada. Yo estaba roto y lleno de vergüenza. Algunos de estos estudiantes que leemos. No importa dónde solías estar, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. El viejo tú se ha ido, y el nuevo viene. ¿Cómo? Al nacer de nuevo. Mira, escribe esto, fe salvadora genuina. No solo fe superficial, la fe salvadora genuina incluye 3 cosas, conocimiento, aprobación y confianza personal. Conocimiento, aprobación y confianza personal. Ahora, déjame explicarte. Es más que conocimiento. Claro, debemos conocer algo de Jesús y lo que ha hecho. Eso es importante, pero el simple conocimiento no es fe salvadora. Sin embargo, es un punto de partida. No nos lleva allí. ¿Tiene sentido? De hecho, la gente puede conocer los hechos y aún así rebelarse o no gustarles. Permíteme explicarlo. De camino a la iglesia hoy. Te sabes el límite de velocidad. Pero el hecho de que lo conozcas, no te lleva automáticamente a obedecer el límite de velocidad. Podemos estar de acuerdo en que, el conocimiento por sí solo, ¿no es suficiente? Necesitamos juicio. Déjame decirte esto. La Biblia dice que crees que hay un solo Dios. Genial, incluso los demonios creen y tiemblan. Así que creer no basta, solo porque los demonios creen, no significa que se salvan. De la misma manera que puedes saber sobre los hechos históricos de Jesús, que vivió, murió, resucitó, ascendió, puedes saber eso. Pero el conocimiento por sí solo, no es fe salvadora. Así que, número 2, el conocimiento no es suficiente. Número 2, necesitas conocimiento, pero también aprobación. Aprobar los hechos. ¿Pero puedo añadir esto? Conocer los hechos no es suficiente. Aprobar los hechos tampoco es suficiente. Nicodemo sabía que Jesús había venido de Dios. Dijo, nadie podría hacer lo que has hecho, sin Dios. ¿Cómo? Lo entiendo. Lo sé, y estoy de acuerdo con eso. Tú eres el Mesías. Pero incluso eso, no lo condujo todavía a nacer de nuevo. Así que déjame explicarte. Escuchó las enseñanzas de Jesús, vio los milagros de Jesús, estuvo de acuerdo y llegó a la conclusión correcta sobre Jesús.
Pero eso solo no condujo a Nicodemo a la fe salvadora. Aún así tuvo que poner su confianza solo en Jesús para la salvación. Así que, tú y yo, oímos hablar de Jesús la primera vez que inspeccionamos lo que reclamamos de Cristo. Empezamos a acercarnos a la Biblia, a leerla, a estar cerca de la iglesia. Todo eso está muy bien, pero eso no equivale a fe salvadora todavía. Es un buen comienzo, necesitamos conocimiento y estar de acuerdo, pero debe llegar un momento en el que yo decida poner mi confianza en Jesucristo para la salvación, no solo estar en la iglesia ocasionalmente. ¿Esto ayuda? Di que sí, ¿estás conmigo? Así que además del conocimiento del Evangelio, además de estar de acuerdo con los hechos del Evangelio, yo ahora tengo que decidir depender de Jesucristo personalmente para mi propia salvación. Cuando hago esto, paso de ser un observador interesado en los hechos a alguien que invita a Jesús a mi vida para que sea mi Salvador, mi Señor. Y entro en una relación de confianza con Él y vivo en la realidad de que Él está con nosotros todos los días. Muy bien, déjame darte esta fe salvadora. Esto es lo que es, confiar en Jesucristo como Señor y Salvador. Él es Salvador, nos salva, Señor. Él nos dice qué hacer. Algunas personas piensan, les gusta la idea de Dios, pero no la de tener un Dios. Porque tener un Dios significa esto. Él puede decirnos qué hacer. Así que si estás listo para hacerlo tu Señor, significa que estamos listos para poner nuestra vida bajo su señorío. Él es Señor y Salvador para el perdón de los pecados y la vida eterna con Dios. Así que la fe salvadora. Estoy tratando de ser tan claro porque no quiero que estés nublado cuando se trata de los pasos más simples de seguir a Jesús. La fe salvadora no es solo creer en los hechos, es confiar personalmente en Jesús por ti mismo. Así que Dios te declara justo, lo que significa que te mira como si todo lo que hubieras hecho fueran obras justas durante toda tu vida, aunque tenemos un pasado pecaminoso, porque eso entonces es enterrado y perdonado en Cristo. Ahora somos culpables pero irreprensibles por su gracia y misericordia. ¿Lo entiendes? Así que, es confianza personal en Jesús. No es solo creer en Jesús. Es confianza personal en Jesús. Es la creencia en, no solo la creencia de. Déjame explicarte. Puedo creer que Sacramento es la capital de California. Puedo creer eso. Puedo creer que 2 más 2 son 4. Puedo creerlo. Pero esa sola creencia me lleva a no tener ningún compromiso con nada ni dependencia de nadie. Es como algo suelto. Sí, ok, lo entiendo. No afecta a mi vida en absoluto. Eso es muy diferente a tener fe en Cristo. Y digo fe porque la sociedad ha usado la fe tan a la ligera. Creer en la fe se usa tan lúcidamente. Como, por ejemplo, si tu equipo de fútbol pierde constantemente, no digas ningún nombre de equipos de fútbol. Alguien podría intentar acercarse a ti y animarte esta temporada y decirte, oye, solo ten fe. Aunque todos los hechos apunten a más derrotas. Así que la palabra fe en la sociedad es a menudo muy diferente que el sentido bíblico de la palabra. Y quería tratar rápidamente este concepto porque a menudo nos acercamos a la Biblia con nuestra mentalidad secular americana y superponemos nuestras presuposiciones encima de la Biblia sobre las principales doctrinas bíblicas que luego terminan llevándonos a entender erróneamente lo que la Escritura está diciendo en realidad, lo que realmente dicen las Escrituras. No venimos con nuestra mentalidad americana a la Biblia. Queremos saber qué nos dice la Biblia específicamente a nosotros. Así que, este versículo, mira todos estos versículos a los que lo recibieron. No solo creyeron en Él, lo recibieron y creyeron en Él. Él les dio el derecho de ser hijos de Dios. Miren esto. Colosenses dice, así que de la misma manera que recibiste a Cristo, como uno recibiría a un huésped en su casa, recibimos a Cristo en nuestras vidas. Él es el Señor. Sigan viviendo sus vidas en Él. Esto es seguir a Jesús. El que cree en Él no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Fíjate que Jesús no dijo quien cree en Él. ¿Cómo cree en lo que dijo y en los hechos? No cree en Él. No es solo creer que Él existe. El diablo y los demonios creen eso. ¿Creemos en Él?
Esta es la frase, y te va a encantar esto porque, ¿cómo se pronuncia esta palabra griega? Es paz al dolor. Paz al dolor. Todos ustedes saben griego ahora. Ok, escucha, mira. Significa creer en Él. Estoy tratando de ayudarte. ¿No es solo, crees en Jesús? Sí. ¿Pero crees en Él? ¿Has puesto tu vida en Él? No es solo saber de Él. Es confiar en Él completamente para la salvación. Y para que nazcas de nuevo. Así que, entender la fe del Nuevo Testamento es tan crítico, porque tiene que haber tres cosas que estén presentes. Debemos conocer el Evangelio. Sí. Debemos tener aprobación, un acuerdo. Sí. Jesús vivió esta vida. Murió por nosotros, pagó por nuestro pecado, resucitó. Pero debe haber esta pieza final del rompecabezas, donde decido personalmente poner mi confianza en Cristo para la salvación. Jesús dijo, debes nacer de nuevo. Ahora, donde estés en tu viaje de fe, no te preocupes, algunos están empezando, otros llevan 10 años. Donde quiera que estés, ¿cuántos están agradecidos? Tu fe puede crecer. Donde quiera que esté, su fe puede crecer. Viene escuchando la Biblia. Así que lee la Biblia, más y más y más. ¿Por qué nos creemos cosas todos los días? Creemos a los meteorólogos, aunque se equivoquen, todo el tiempo. ¿Por qué todos los días creemos lo que alguien dijo sobre otra persona? A menudo creeremos más los chismes en las redes sociales que alguien dice sobre otra persona que a los testigos oculares de Jesucristo. Todo en las Escrituras apunta a la validez, que el carácter de Jesús es digno de confianza y lealtad. Vamos todos. Leamos nuestras Biblias personalmente y construyamos nuestra fe. Bien, déjenme cerrar. Permítanme cerrar. El concepto de renacimiento es tan crucial para nuestro caminar con Dios. Los niños observan esto. Ellos heredan atributos de sus padres. Y Dios usaría este tipo de lenguaje descriptivo para explicarnos. Hacer hechos justos con ellos. Juan 112 dice, ahora somos hijos de Dios. Eso no es poca cosa. Es un gran honor por gracia divina. Ahora me doy cuenta de que hay dos cosas que están siempre presentes. Hay cambio y dolor. Cambio y dolor en el parto. El cambio es principalmente por parte del niño, mientras que el dolor es sobre todo por parte de la madre. En este caso, Jesús sufrió el dolor en la cruz, para que el cambio nos pueda suceder a nosotros, como hijos suyos, transformándonos. Jesús dijo, ¿quieres la vida eterna? Genial. Ya la tengo, pagué por ella. Y algunos de ustedes, al pensar en la vida eterna, viviendo para siempre, casi ni lo quieren. Porque malinterpretan lo que es la vida eterna. La vida eterna no es una continuación de esta vida miserable. Es una vida con Cristo sin dolor, sin enfermedad, sin pecado, sin mal. La mayoría solo vive su vida así, YOLO. Solo se vive una vez. Es mentira, es YOLT. Vives dos veces. IOLT. Vives en la tierra, breve. Es breve. Luego una eternidad en algún lugar. Cielo o infierno. Jesús vino para que no fueras al infierno. El infierno no es donde Dios envía a los que odia. Es donde la gente paga por sus pecados, si quiere. Y lo que Jesús y nosotros decimos es, usted no tiene que pagar. Él ya pagó, pongamos nuestra vida en Él. Y entonces, Jesús es tan bueno. Observa esto, después de decir que debe nacer de nuevo, Él paga por lo que dijo. Usted debe nacer de nuevo. Pero por Jesús. Mira esto.
nacemos de nuevo. No tienes por qué pagar. Estoy muy agradecido por esta conversación con Nicodemo, ya que nos proporciona una visión clara de lo que significa ser nacido de nuevo en Cristo. También me he dado cuenta de que hay personas que realmente no adoran a Dios de la mejor manera, no adoran a Dios hasta que comprenden el significado y el peso de lo que Jesús realmente hizo para que podamos nacer de nuevo y resucitar de la muerte espiritual a una vida ahora vivida en Él. Amén. Si están agradecidos por la gracia y la misericordia de Dios, aplaudan por todo este lugar.